Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Es bueno tener a todos de vuelta y vamos a continuar. Justo donde lo dejamos en el capítulo 1 de los Hechos. Vamos a entrar directamente en el siguiente versículo, el versículo 8. Confío en que cubrimos el elemento del tiempo del versículo 7, donde los discípulos preguntaron, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y la respuesta del Señor fue que no era ninguna burla que pensaran tal cosa, sino que simplemente no les correspondía saber cuándo. Y así hemos tratado de mostrar que, a lo largo de las Escrituras, Dios tiene la prerrogativa de mantener las cosas en secreto hasta que esté listo para revelarlas. Así que ahora vamos a continuar con el versículo 8, y de nuevo, siempre me gusta tomar un segundo para dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión, y para aquellos de ustedes que no han estado viendo por mucho tiempo, somos solo un estudio bíblico informal, no estamos asociados denominacionalmente con nadie, no estamos respaldados por nadie. Solo soy aficionado. Y como dije la semana pasada, probablemente soy más como un maestro de escuela dominical que cualquier otra cosa. No pretendo ser un teólogo, pero nos gusta simplemente abrir las Escrituras y ayudar a la gente común como tú y yo a entender lo que realmente dice el libro. Estamos viviendo en un día, por supuesto, donde Satanás está usando todos los recursos posibles. Creo que ya sabe que su tiempo es corto. Ahora sabemos que cuando sea expulsado del cielo en el punto medio de la tribulación, el libro de Apocalipsis dice que va a abrir el libro de Apocalipsis, derramar su ira y su furia sobre la raza humana porque sabe que su tiempo es corto. Él sabe que solo le quedan 3 años y medio. Bueno, creo que ya se da cuenta de que no le queda mucho tiempo, así que definitivamente está usando todos los recursos. Y creo que una de esas cosas es una confusión de las Escrituras. Vaya, qué confusión. Creo que leí el otro día que hay más de 1000 denominaciones solo en América. Y puedes apostar que ninguno de ellos está de acuerdo con el otro. Y así nos enfrentamos a mucha confusión. Este grupo dice esto, otro grupo dice aquello, y luego llega este tipo y dice esto. Bueno, ¿en quién vas a creer? Lo único que puedes hacer es meterte en el libro. No le digo a la gente que se guíe por lo que digo. No tengo la intención de crear un seguimiento en absoluto, pero solo queremos ayudar a la gente a ver lo que realmente dice la palabra. Ahora, a la luz de eso, veamos en el capítulo de Hechos. Ahora pasemos al versículo 8. No les corresponde a ellos, según el versículo anterior, conocer los tiempos, pero él dice, aunque no conozcan el tiempo, esto es lo que puedo decirles, recibirán poder. Ahora subraya esa palabra poder si no te importa, o pon esa palabra en tus notas, porque esta es la palabra crucial en este versículo. Recibirán poder. Después de eso, el Espíritu Santo o el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, lo cual, por supuesto, sabemos que va a suceder en 10 días en Pentecostés. Y Jesús dice, seréis testigos míos tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, no me gusta alegorizar las Escrituras, a menos que las Escrituras lo hagan por sí mismas. Y creo que la mayoría de ustedes han escuchado este versículo alegorizado para significar que para ti y para mí, Jerusalén es Tulsa o cualquier ciudad en la que puedas vivir, Judea, es nuestro Oklahoma o cualquier estado donde esté nuestra televisión, y luego Samaria, eso podría ser los Estados Unidos, y luego hasta los confines del mundo. Ahora, eso suena bien desde la perspectiva de un misionero y no tengo nada en contra de eso. Esa, por supuesto, es nuestra prerrogativa, llevar el Evangelio a donde podamos. Pero eso no es lo que dice este versículo. Este versículo dice Jerusalén, Judea, Samaria. Y después de que esos 3 hayan sido completamente cubiertos y convertidos, ¿a dónde debían ir estos judíos?
hasta los confines de la tierra. Pero ahora, de lo que les he enseñado a lo largo del Antiguo Testamento, incluso en las últimas 2 horas y media, todo lo que Jesús ha estado hablando, enseñando y escribiendo a través de los profetas ha sido para qué pueblo, al judío, y entendieron que no tenían ningún papel que desempeñar en cuanto a evangelizar a los gentiles hasta que tuvieran al rey y al reino, y luego los gentiles fluirían hacia Jerusalén, como vimos en Isaías 2. Ahí es cuando Zacarías dijo, y 10 hombres de todas las naciones se aferrarán al borde del manto de aquel que es judío y dirán, hemos oído que Dios está contigo, iremos contigo, pero no hasta... Así que lo que te voy a mostrar aquí en el versículo 8 es que Jesús podría haber, no lo hizo, pero podría haber hecho como lo hizo en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Él podría haber parado después de la palabra Samaria, porque hasta ahí es donde se va a cumplir este versículo, en lo que respecta al judío. Y solo léelo así, y seréis testigos míos tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria. ¿Los discípulos llegaron tan lejos? Claro que sí, claro que sí. Para cuando llegas al capítulo 8 de los Hechos, ¿a dónde va Felipe? Samaria. Y Samaria escuchó la palabra. Pero, ¿alguna vez los 12 fueron a las naciones del mundo? Nunca he desafiado a la gente durante 20 años. Muéstrame. ¿Ves? En las Escrituras que esos 12 discípulos tuvieron un ministerio entre los gentiles. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque Israel nunca aceptó al rey, y por eso esa oportunidad les fue quitada, debido al rechazo de Israel. Está bien, ahora hice referencia al capítulo 4 de Lucas. Volvamos a eso un momento. Hicimos esto, hace unos años, supongo. El tiempo pasa rápido. Pero volvamos al capítulo 4 de Lucas. Más vale que esté en Lucas capítulo 4 o estoy en problemas. ¿Sí, lo es? Versículo 17, cariño. Lucas capítulo 4. Bueno, en realidad comenzando con el versículo 16. Jesús en su ministerio terrenal y vino a Nazaret donde había sido criado. Lucas 4, versículo 16. Y entró en la sinagoga en el día de reposo y se puso de pie para leer. Ahora, por supuesto, eso era costumbre. Tienes que entender sus costumbres, que un visitante podía entrar y podía pedir leer las Escrituras. Versículo 17. Así que le entregaron el libro del profeta Isaías. Y cuando abrió el libro o el rollo, encontró, en otras palabras, buscó un versículo en particular que quería. Encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año aceptable del Señor. Punto. Ahora volvamos a donde leímos, y eso está en Isaías 61. Mantén tu mano en Lucas 4 para que puedas volver y compararlo. Isaías 61. Empezaremos justo en el versículo 1. Y esta es la parte que Jesús buscó hasta que lo encontró y luego lo leyó. Y es palabra por palabra, recuerda. Así que no voy a tomarme el tiempo de volver a leer el versículo 1, pero solo bajemos al versículo 2. Para proclamar el año aceptable, el Señor, Pero cuando lo leyó en Lucas, ¿cuál era la puntuación? Un punto. Pero ahora sigue leyendo en Isaías. Para proclamar el año agradable del Señor, y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Cuál es la venganza? Tribulación. ¿Ves? ¿Y cuál es el siguiente? Para consolar a todos los que lloran. ¿Cuándo sucederá eso? El reino. Ahora, ¿ves la procesión? Él vino a su propio hogar. ¿Qué hicieron? Lo rechazaron. Y así dice en Lucas, entonces, y llegó al final de para proclamar el año aceptable del Señor, puso un punto y se sentó
¿Por qué no lo terminó? Porque sabía que el resto no iba a suceder. En ese momento, él lo sabía. Pero ves, ahora regresa al capítulo 4 de Lucas, si puedes, verso 20. Y cerró el libro o el rollo y se lo dio de nuevo al ministro y se sentó, y los ojos de todos, los que estaban en la sinagoga, estaban fijos en él, porque creo que sabían lo que hizo con esa escritura. Se detuvo prácticamente en medio del verso y luego mira lo que dijo. Después de que se sentó, este día se cumple esta escritura en vuestros oídos. Ahora, podría haber dicho eso si hubiera leído todo el verso. No, porque mira, la última parte de ese verso en Isaías aún no se ha cumplido. Y así sabía exactamente dónde detenerse. Está bien, ahora si regresas a Hechos, espero haber dejado claro mi punto. Así que aquí podría haberse detenido en la palabra Samaria, porque ahí es donde realmente se detuvo. Los judíos y los discípulos nunca fueron a los confines de la tierra con el evangelio del reino porque la nación lo estaba rechazando. Está bien, pero ahora la palabra secreta aquí dije era poder. Después del Espíritu Santo, ahora recuerda que Juan el Bautista dijo que cuando Jesús bautizara a la nación de Israel con o en el Espíritu Santo, aquí está el propósito, para darles poder. Ahora, me gustaría hacer que la gente piense qué tipo de poder tiene Dios en mente para los 12 en particular y para estos judíos creyentes que vendrán a continuar donde Él lo dejó. Ahora, en su ministerio terrenal, ¿qué destacó? Casi todos los días de su experiencia en esos 3 años. Milagros, señales y maravillas. ¿Y cuál era el propósito? Para probar quién era Él. Ahora, mientras Él ha regresado al cielo y está comisionando a estos 11 hombres, y por supuesto uno va a tomar el lugar de Judas en un momento, ¿qué se supone que deben continuar? Bueno, lo que Él había comenzado. A pesar de que el Mesías ha sido crucificado y ha ascendido de nuevo al cielo, ¿cuál sigue siendo la perspectiva para la nación de Israel? Él y el reino. Y la única manera de convencerlo sería ¿qué? Más señales, más milagros y más prodigios. Y esa es la razón por la que el Espíritu Santo ahora va a ser derramado sobre estos creyentes judíos, para que puedan continuar viendo a la nación de Israel convertida, la fe en su Mesías rechazado. Ahora, déjame avanzar un poco. Lo abordaremos en varias semanas, estoy seguro. Pasemos al capítulo 3. Así que tienes un pequeño vistazo de lo que estoy hablando. No estaban preocupados aún por evangelizar a todo el mundo. Su principal preocupación es la nación de Israel, porque Israel tiene que convertirse hasta el último hombre. Y ahora bajemos a Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, versículo 19. Y así Pedro acaba de presentar nuevamente un sermón, si quieres llamarlo así, en los versículos 12 al 18. Y luego dice en el versículo 19, arrepentíos pues y convertíos. Es decir, cree en quién era Jesús, a que tus pecados sean borrados cuando vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Ahora, es un punto y coma, no un punto. Y así el pensamiento continúa en el versículo 20, Israel convertido, y los tiempos de refrigerio llegarían. Y luego en el versículo 20, ¿qué haría Dios? Él enviará a Jesucristo. ¿Para qué propósito enviarlo? Bueno, solo le queda un propósito. Él ha cumplido ahora con la obra de la cruz. ¿Y qué queda? Para ser el rey, ¿ves? Y Pedro lo está diciendo claro como el agua. Si Israel simplemente se arrepintiera y se convirtiera, Dios enviaría a Jesucristo para cumplir
todas las promesas del pacto que había hecho a la nación de Israel. Ahora, ¿tienes alguna duda sobre eso? Luego llegas al versículo 24, solo por cuestión de tiempo. Él dice, sí, todos los profetas desde Saúl y los que siguen después, tantos como han hablado, también han profetizado sobre estos días. ¿Qué días? Bueno, los días que acaban de ocurrir, ¿ves? La aparición de su Mesías, sus milagros, su rechazo, su crucifixión, su resurrección, su ascensión, y ahora está listo para regresar. Y Pedro dice, todos los profetas lo expusieron. Bueno, lo vimos la semana pasada en el Salmo capítulo 2, claro como el agua, todo expuesto en profecía. Pero recuerda, nada sobre la iglesia todavía, nada sobre los gentiles, salvos por gracia. Está bien, entonces, sigue leyendo. Versículo 24, y todos los que siguen después, tantos como han hablado, han dicho, han profetizado sobre estos días. Y luego mira el versículo 25. Ustedes, y recuerden que se está dirigiendo a judíos, son los hijos de los profetas, los escritores del Antiguo Testamento y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, nuestros antepasados, aquellos de los días del Antiguo Testamento, diciendo a Abraham. ¿Ves por qué he enfatizado ese pacto abrahámico los últimos 4 años? Todo se basa en ese pacto abrahámico cuando le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, a ustedes, primero, la nación de Israel, a ustedes, primero, habiendo levantado a su Hijo Jesús, lo envió para bendecirlos al apartar cuantos, no el 9% o el 1% o el 99%, sino cuántos. Y si cada judío hubiera respondido a este mensaje, ¿qué podría haber pasado? Él podría haber regresado, por supuesto, tenían que tener la tribulación primero, y entonces el rey podría haber regresado, el rey no podría haberse establecido, y Israel podría haber evangelizado al mundo. Vaya, oportunidad. Y lo dejaron pasar, lo rechazaron. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, convirtió a otro judío completamente fuera de cualquier perspectiva de ser un hombre de Dios. Lo menos que tú y yo habríamos elegido al viejo Saulo de Tarso, lo salvó por gracia, fuera de la tierra de Palestina, en territorio gentil. Lo llevó al desierto durante 3 años y lo entrenó en el seminario entre el Señor glorificado y el viejo Saulo mismo. Y luego lo envió no al judío, sino ¿a dónde? A los gentiles con un programa completamente nuevo. Pero eso lo veremos más adelante. Pero ahora volvamos al versículo 8 una vez más. Y así después el Espíritu Santo vendría sobre ellos, recibirían poder para continuar con lo que Cristo había estado haciendo en su ministerio terrenal. Acabo de pensar en otro versículo. Volvamos a Marcos. Este es uno interesante. Levanta muchas cejas y muchas preguntas y supongo que mucha controversia. Bueno, no busco controversia. No me gusta discutir con la gente. Todo lo que hago es señalar lo que dice el libro y dejar que las cosas caigan donde tengan que caer, como se dice. Vuelves al Evangelio de Marcos, capítulo 16, y te detienes en el versículo 15. Ahora, algunas personas prefieren evadir estos versículos y dicen que, bueno, no estaba en algunos de los mejores manuscritos más nuevos. Pero ¿sabes qué? En los más antiguos y mejores sí está. Y ahora estamos descubriendo que muchos de estos llamados mejores manuscritos son todo menos los mejores. Pero estos versículos están en los manuscritos más antiguos y fiables. Y estaba leyendo un libro interesante sobre un tipo que había numeralizado toda la escritura y por supuesto sabes lo que hacen entonces, donde cada letra tiene un valor numérico y luego, al juntar todos estos números, obtienen una hermosa fórmula numérica
Es simplemente irreal, pero de todos modos, él eliminó estos versículos y no funcionó. Los dejó y todo volvió a encajar perfectamente. Así que, estoy seguro de que estos versículos son apropiados, pertenecen aquí, no deben ser removidos ni omitidos. Marcos 16, y les dijo, Jesús, hablando ahora, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado, y eso es lo que dice, el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales, ahora mira esto, estas señales seguirán, esa es una palabra positiva. Los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes, podrán beber cosas mortales y no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos se recuperarán. Ahora es interesante lo que varios grupos hacen con estos versículos. Escuché a un predicador una mañana, casi me reí, y no me gusta hacer eso en circunstancias serias, pero él comenzó y empezó con el versículo 16. Iba a ser su texto. Y dice, el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán. Evidentemente, no estudió mucho antes de prepararse para su sermón, y cuando vio a lo que se estaba enfrentando desde su punto de vista, chico, se echó atrás como si fuera una sierra eléctrica, y dijo, bueno, ahí nos detendremos. Bueno, ahora, ¿por qué quería detenerse ahí? Bueno, no estaba de acuerdo con la siguiente parte del versículo, y así que simplemente se detuvieron. Ahora, escucha, esa no es una forma válida de tratar las Escrituras. Si no puedes usar todo un versículo, si no puedes usar todo un capítulo, déjalo en paz. Porque te vas a meter en problemas si intentas dividirlo y dejar parte afuera. Está bien, ahora hay otros grupos que les gusta esa parte. Ahora sigue leyendo conmigo. Así que pueden tomar el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Hasta ahora todo bien. Pero ahora no les gusta el siguiente versículo. ¿No es así? Y así dicen, aquí nos detenemos. No estoy a punto de decirle a mi congregación que pueden recoger serpientes venenosas. Ahora, tal vez la gente de las colinas de Kentucky pueda hacerlo, pero muchos de ellos tampoco se salen con la suya. No es válido. No va a funcionar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Forzarlo? No. Solo analizas todo esto. Ahora, espera un momento. Todo esto es parte del ministerio terrenal de Cristo. ¿Ves? Esto era apropiado en la economía judía porque esto es exactamente lo que él había estado haciendo. Pero no es apropiado hoy en día porque el programa judío ha desaparecido y ha entrado algo nuevo. Y no trates de forzar estos versículos. Y es igual con muchas otras cosas del Evangelio. No te deja arrancarlo y tirarlo de tu Biblia. Para nada. Dios mío, hay tantas aplicaciones en los Evangelios que son tan ciertas para nosotros como lo fueron para ellos. Igual con el Antiguo Testamento. Pero, por otro lado, te vas a encontrar con cosas en el Antiguo Testamento y solo causan problemas. Recuerdo que hace años leí donde alguien estaba criticando a las mujeres que usaban pantalones. Y volvió y usó el versículo en el Antiguo Testamento donde dice que una mujer no debe usar lo que le pertenece a un hombre. ¿Conocen los versículos? Santo. ¿Qué usaban los hombres en los días del Antiguo Testamento? Túnicas y mantos, ¿ven? No usaban pantalones. ¿Y qué puede hacer una pobre mujer? ¿No puede usar pantalones? ¿No puede usar una túnica? ¿Ves cómo pueden volverse las cosas tan tontas? Y así solo tenemos que ser discernidores y entender que cuando leemos en el Antiguo Testamento las cosas que Dios odia, como la embriaguez, el mal uso de las viudas, la corrupción entre el clero, entre los sacerdotes, Dios todavía lo odia. Claro que sí, y eso es apropiado. Pero cuando llegas a ciertas cosas que fueron escritas directamente para el judío bajo la ley,
no trates de forzarlo. No es para nosotros. No puedes practicar eso, porque no estamos bajo esas circunstancias. Pero ciertamente podemos aprender de todo esto, la mente de Dios, su justicia, su santidad y todo lo demás. Y así tenemos que tener mucho cuidado con cómo usamos las Escrituras. Está bien, ahora volvamos por un par de minutos a los Hechos una vez más. Así que iban a recibir poder para continuar con lo que Cristo había comenzado con la nación de Israel. Y recuerda, te he mostrado ese versículo en las últimas semanas en 1 Corintios, que el judío requería una señal. Todo lo que tienes que hacer es reflexionar sobre tu Antiguo Testamento, donde realmente comenzaron los signos y milagros para Israel. Bueno, cuando Moisés y Aarón regresaron con el faraón, ahí es donde comenzaron. Pero ahora, aquí hay una lección que algunas personas no quieren escuchar. Cuando Moisés y Aarón arrojaron su vara al suelo y se convirtió en serpientes, lo cual fue un acto de Dios, por supuesto, ¿qué hicieron los magos de Egipto? Lo mismo. La única consolación que tenemos es que la serpiente de Moisés y Aarón se tragó a las serpientes de los egipcios del faraón. Pero escucha, ellos convirtieron la vara del pastor en una serpiente de la misma manera que lo hizo Aarón. Y no lo hicieron con el poder de Dios, lo hicieron con el poder de Satanás. Y escucha, no subestimes al viejo Satanás. Él no ha renunciado a ninguno de su poder. Creo que tal vez hice referencia a eso en nuestra última grabación. Eso fue hace varias semanas cuando esto salga al aire. Recuerdo a nuestros misioneros regresando de las partes oscuras de este mundo espiritualmente en los años 40. Con sus pequeñas películas de 08 Mary. Y te diré una cosa, era aterrador el poder que tenían esos viejos brujos. ¿De dónde lo sacaron? No de Dios, sino de Satanás. Y el poder de Satanás no se ha disminuido ni un ápice. Y por eso la pequeña epístola de Juan, de hecho, volvamos y miremosla. Nos queda casi un minuto, se nos ha acabado el tiempo, entrar en otro tema con solo un minuto. Pero en la pequeña epístola de Juan, al final de tu Biblia, hacia el final, Bruno, Juan, capítulo 4. Escucha, ahora que voy a entrar en el libro de los Hechos, vamos a tratar mucho de esto. Y no me adhiero al emocionalismo. Creo que es perjudicial para una vida llena del Espíritu. Bueno, simplemente toma Dios en su palabra. Y mira lo que dice en el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a determinar tú y yo si algo es de Dios? Compáralo con un libro. Si no se alinea con el libro, olvídalo. No me importa lo bien que se vea en la superficie. No me importa cómo te calientan las emociones. Si no se alinea con este libro, déjalo en paz. Está bien, pero prueba los espíritus porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y escucha, si Juan pensaba que había muchos de ellos en su época, que es hacia el final del primer siglo, ¿cuántos más no tenemos hoy? Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.